Un diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Muy buenas tardes, asambleísta, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Asambleísta, ¿fue la actuación de Virgilio Saquicela la noche del miércoles motivo suficiente como para su expulsión de la bancada? No solo los elementos que hemos podido conocer y que vio lamentablemente el país, por lo cual la verdad pedimos disculpas, no porque él se hayan realizado en nombre de nuestra bancada, sino porque creo que ningún legislador puede estar de acuerdo con que esa debe ser la actitud que cualquiera podamos tener. Más allá de tener un cargo o representar a alguien, eso no nos da a nosotros poder alguno para pisotear o humillar a cualquier persona, y menos si este es parte de la Asamblea Nacional. Y peor aún si es el secretario de la Asamblea Nacional, que está allí no por casualidad, está allí porque los asambleístas votamos, incluso el propio asambleísta Saquicela votó para que el secretario sea electo, y en función de eso, como pleno de la Asamblea Nacional, dispusimos que él sea la persona que nos represente. Pero ahí los hechos no se quedan solo en eso, sino que hay elementos que lamentablemente nos demuestran hacia dónde se están encaminando los temas, y que a nosotros obviamente nos preocupa, porque bien dice la frase, dale poder a una persona y podrás realmente saber ¿hacia dónde está encaminando Saquicela los temas? Bueno, la agenda personal que el asambleísta Saquicela ha encaminado en este punto va en función de que quiere convertirse de alguna manera en el presidente de la Asamblea Nacional, y que ante esas ansias de poder, lamentablemente no se ha dado cuenta que no solo está perdiendo la propia institución, sino que incluso con lo que hizo, lo gravemente que hizo en la sesión del CAL, ahora nos encontramos en un vacío jurídico donde las denuncias que fueron presentadas justamente para que pueda ser evaluado el CAL, donde también él está incluido, ahora no pueden avanzar porque dio trámite a algo que no se podía hacer al no tener la documentación tal como corresponde por la propia ley orgánica de la función legislativa. Ahora, asambleísta, Saquicela, por su parte, pues él dice que Ban está de acuerdo con que Yori continúe en la presidencia de la Asamblea. ¿Está o no de acuerdo Ban con esto, con que Yori se quede, o está de acuerdo con que sea evaluada? Nosotros hemos sido claros en que nosotros no estamos defendiendo aquí a ninguna persona, y eso incluye a la propia presidenta de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos de acuerdo que se generen procesos de evaluación donde incluso debe evaluarse actitudes como las del asambleísta Saquicela o el trabajo que han venido realizando los otros miembros del CAL, o incluso de las propias comisiones en la Asamblea Nacional. Pero esto debe hacerse bajo la legalidad. Esto no puede ser un elemento de que simplemente porque tengo los votos impongo una posición. Por lo tanto, nuestra posición ha sido que mientras todo esté apegado a la ley, esté dentro de lo que establece el propio procurador en un dictamen que establece cuál es el camino, nosotros estaremos prestos y dispuestos a ellos. Pero está el oficialismo, es hacer una evaluación. Pero justamente el oficialismo está en contra de las denuncias que se han presentado en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, para que sean evaluadas, ¿o no? ¿No están de acuerdo en que se la evalúe? Nosotros no hemos estado en contra, nosotros no estamos en contra de que las denuncias sean presentadas. Lo que nos preocupa es que el trámite que tenía que darse ahora se ha visto afectado por el apuro de unos cuantos legisladores, porque en el caso de ser presentadas tienen que conocerse, tiene que abocarse conocimiento y tiene que iniciarse el trámite. El problema está en que lamentablemente, por el apuro que han hecho, ahora han dejado estas denuncias en un limbo jurídico que ahora no sabemos cómo salir de ello. Y por eso nosotros hemos sido claros en responder de que nosotros no nos responsabilizamos por lo que hizo el señor Saquicela. Nosotros nos desprendemos totalmente de sus actitudes, pero también de los actos dentro de lo legal que él ejecutó. No solo porque está arrogándose funciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, sino porque además él acaba de entorpecer un proceso de investigación, donde qué casualidad que él también debe ser investigado y ahora el proceso está Pero han pasado tantos meses y recién se dan cuenta que el señor Saquicela actuaba bajo sus propios intereses, que el señor Saquicela no actuaba de manera honesta. ¿Después de tantos meses se dan cuenta? Es que esto no es un tema de meses, estimada, y a veces en los medios de comunicación se trata de hacer ver como que las personas son malas
de un día al otro. Aquí hemos visto los procesos que se han venido dando. Hemos tenido diferencias que van desde las votaciones en las amnistías que se les concedieron, donde se les perdonó a quienes incendiaron Quito sin ninguna razón, por ejemplo, y él votó a favor. Hemos visto cómo en elementos donde tiene que ver sobre los tratamientos de los informes, en la misma comisión donde se votó las amnistías, él votaba distinto a nosotros. Y ha habido diferentes procesos donde su postura no ha sido cercana a la que hemos definido como bancada. Porque sí, no pasa absolutamente nada en que se dé las indicaciones por WhatsApp. No estamos haciendo algo distinto a lo que hacen todas las bancadas legislativas. Pero lamentablemente el asambleísta tampoco asistía a las reuniones que se convocaban para definir o debatir. Entonces no había otra forma de decirle cuál era el planteamiento del partido si no era por WhatsApp, ¿está diciendo? Porque más allá de eso, tiene que también entenderse que aquí las responsabilidades son en dos sentidos. Nosotros como coordinación, el coordinar los procesos, pero los asambleístas de estar presentes. Pero ahora, aquí no es que nosotros a raíz de su ausencia resolvimos que lo vamos a sacar. Es que las actitudes que hemos visto hace 48 horas son actitudes que le quedan muy bien a quienes son dictadores o que le quedan muy bien a quienes desde la prepotencia pretenden gobernar. Y eso nosotros como bancada no está en nuestros principios y no lo podemos permitir. A ver, no están, como usted dice, no hay nada de malo en que se les envíe ciertas indicaciones por WhatsApp, pero no que antes de la votación se les indique cómo votar con un mensaje de WhatsApp. Estimada, para eso es lo que pueda decía tener él. Conocimiento y claridad sobre ello, nosotros no tenemos ningún problema de hacer. Todas las sesiones de la Asamblea Nacional, todas en los últimos 10 meses, siempre han requerido diálogos previos a los procesos de votación. Uh-huh. Al momento de generar las votaciones, sobre todo, ahora porque estamos en presencialidad, pero recordemos que 7 de los 10 meses estuvimos en sistema virtual. ¿Cómo generábamos un proceso de comunicación si no a través de un WhatsApp donde podamos dar indicaciones de los procesos? Obviamente, siempre y cuando hay un debate antes sobre el tema. Propio pleno, e incluso en el propio pleno de la Asamblea Nacional, nosotros siempre reunimos a la bancada a un costado para poder tomar definiciones sobre aquellos temas que son delicados. Pero allí nuestro punto no va en función de eso. Nosotros incluso hemos tenido debates donde asambleístas nos exponen sus posiciones por qué son distintas e incluso solicitan la autorización para poder votar por fuera de la línea de la bancada. Y en muchos de los casos se ha concedido entendiendo temas de su territorialidad y en otros hemos tenido posturas muy duras y muy críticas a que debemos mantenernos como un bloque unificado. Así que en función de lo que menciona el asambleísta Saquicela, nosotros entendemos que puede tener una molestia sobre la decisión que nosotros tomamos y quizás ahora se pretende ver otra imagen de lo que era el manejo de la bancada legislativa, pero durante estos 10 meses, como menciono, su ausencia fue lo que privó realmente dentro de los procesos que estuvo acá. Pero nuestras decisiones no son en función de que él no haya asistido o no haya dado una opinión. Va en función de un hecho que es lamentable. Él es una autoridad de la Asamblea Nacional. Incluso, asambleísta, más allá de ser de nuestra bancada legislativa, ninguna persona, por más poder que tenga, tiene el derecho a humillar a cualquier otro ciudadano, y menos si es parte de la propia institución. Le invito, asambleísta, a escuchar justamente cuál fue la declaración que hizo Saquicela en este mismo espacio informativo. El tema de la bancada del Acuerdo Nacional se conformó por César Monge hace más de 10 meses, formamos parte del mismo, pero desde un inicio empezaron con la costumbre de a través de un WhatsApp, instantes antes de la votación, direccionar cómo tenemos que hacerlo, o positivo, o negativo, o abstención, o blanco. Pero quien habla tiene criterio propio, a mí no me dan pensando, y han habido temas como de los maestros donde hemos votado para que se les mejore las remuneraciones, que es un derecho de los maestros ecuatorianos, o el tema de las amnistías, porque creemos de que los luchadores sociales tenían derecho a esas amnistías, gente pobre que no tiene ni para contratar un abogado y estaba dentro del marco legal. ¿Y usted, asambleísta, usted está en desacuerdo con que vía WhatsApp le digan cómo tiene que votar? Pero lógicamente tenemos que analizar, que discutir, que parar. Pero se dio cuenta 10 meses más tarde. No, hemos venido nosotros, yo he venido votando de esa manera, le estoy contando una verdad de lo que ha sucedido dentro de la bancada. ¿Y por qué no lo denunció antes? Y hoy día, eso le estoy indicando, simplemente mi criterio siempre ha sido, por eso mis votos del Estado, y si usted revisa, no han sido uniformes con la bancada, porque yo no he estado de acuerdo, yo tengo que opinar, tengo que esgrimir mi criterio y así lo he hecho.
Asambleísta, la expulsión de Saquicela tiene también que ver con los desacuerdos sobre los proyectos enviados por el Ejecutivo. La expulsión, como le menciono, tiene que ver sobre su accionar en función de ello y el distanciamiento que él mismo ha sostenido sobre la propia bancada legislativa. Y como le mencionaba inicialmente, nosotros todos los que corresponde a las decisiones del Pleno se enviaban, por ejemplo, informes. Son 152 informes los que hemos emitido antes de cada sesión y se envía desde el momento que se convoca, con 48 horas muchos de los casos o hasta 24 de la posición del gobierno para poder escuchar, y justamente en función de eso es que las votaciones se han venido manejando, donde, como mencionaba, ha habido asambleístas que mencionan su posición de dar un voto distinto y se han solicitado el que se permita o no se permita sobre ello. Pero más allá de eso, aquí hay que irnos a los puntos y a los hechos de lo que hoy está sucediendo. Hemos visto cómo en las últimas 2 semanas algunos legisladores han alzado la voz en función de una autoconvocatoria que no es nuestra línea, y por eso no nos hemos prestado al juego de otras bancadas legislativas. Pero, por ejemplo, el legislador Saquicela apareció en primera línea de esas bancadas, algo ajeno a nuestra posición y que nunca nos puso en conocimiento. Segundo, ha habido votaciones que son distintas a nuestra postura como bancada oficialista, que tienen que ver no solo con la ley, sino con diferentes proyectos o elementos correspondientes a las amnistías que se trataron en la Asamblea Nacional, donde también su accionar fue distinto y ajeno a la propia decisión de nuestra bancada. Y lo último, que es lo que termina de sellar una decisión, parte con una actitud que para nosotros es reprochable, no solo por el elemento de la violación jurídica que se cometió en el CAL y ahora nos deja en un limbo sobre las denuncias que se presentaron, sino el elemento ético, moral y humano de que sentado en una silla, en menos de 3 minutos, demostró justamente lo que es una actitud prepotente hacia otro funcionario de la propia Asamblea Nacional, hacia los propios legisladores e incluso expulsando a medios de comunicación, una corona que le queda muy bien a dictadores, pero que nosotros como bancada democrática nunca vamos a aplaudir o aupar de ninguna manera. Nos queda claro el tema asambleísta. Solo una cosa más, ¿está perdiendo el oficialismo cada vez más fuerza para poder aprobar los proyectos que se envían por parte del Ejecutivo? El presidente de la República ha sido muy claro en que lamentablemente esta Asamblea Nacional no va a permitir nunca que avance un cambio estructural de nuestro país, y en función de eso, por eso existió una postura de gobernar sin la Asamblea Nacional. Y tendremos que hacer más esfuerzos para que eso se pueda ejecutar. Pero si eso implica que nuestra bancada pierda elementos como los que acabamos de expulsar, es mejor que seamos menos, pero mejores, a que tengamos elementos que no necesariamente le suman a este país. Con eso me quedo, asambleísta. Muchísimas gracias. Una Muchas buena gracias tarde. a ustedes. Juan Fernando Flores, asambleísta y coordinador del bloque de Creo.